Buenas noches, nosotros venimos a presentar el tema de cartas psicométricas. El equipo está conformado por Yaned Espinosa, Eric Jesús Flores y su servidor Miguel de Jesús Flores. Introducción. Dentro de esta exposición explicaremos lo que es una carta psicométrica, así como las características principales de las cartas psicométricas y los tipos de las mismas, así como una explicación a grandes rasgos de su concepto. ¿Qué es una carta psicométrica? La carta psicométrica es una gráfica de las propiedades del aire, tales como temperatura, volumen, presión, etc. Las cartas psicométricas se utilizan para determinar cómo varían estas propiedades al cambiar la humedad en el aire. La carta psicométrica es una gráfica que es trazada con los valores de las tablas psicométricas. Por lo tanto, la carta psicométrica puede basarse en datos obtenidos a la presión atmosférica normal al nivel del mar, o puede estar basada en presiones menores que la atmosférica, o sea, para sitios a mayores alturas sobre el nivel del mar. En una carta psicométrica se encuentran todas las propiedades del aire, en las cuales las de mayor importancia son las siguientes: temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo, temperatura de punto de rocío, humedad relativa, humedad absoluta, entalpía y volumen específico. Temperatura de bulbo seco. En primer término, tenemos la captura del bulbo seco. Como ya sabemos, es la temperatura media con un termómetro ordinario. Esta escala es la horizontal. En la parte baja de la carta, según se muestra en la imagen 13.12, las líneas que se extienden verticalmente desde la parte baja hasta la parte alta de la carta se llaman líneas de temperatura de bulbo seco, constantes o simplemente líneas de bulbo seco. En la segunda propiedad del aire en nuestra carta psicométrica corresponde a la temperatura media con un termómetro de bulbo húmedo. Como ya se explicó en la sección anterior, es la temperatura que resulta cuando se evapora el agua de la mecha que cubre el bulbo de un termómetro ordinario. Bueno, siguiendo con el siguiente punto que conforma la carta psicométrica, sería la temperatura de punto de rocío. Y pues bueno, esta es otra propiedad de aire incluida en una carta psicométrica. Esta es la temperatura a la cual se condensará la humedad sobre una superficie. La escala para las temperaturas de punto de rocío es idéntica que la escala para las temperaturas de bulbo húmedo. Es decir, es la misma escala para ambas propiedades. Sin embargo, las líneas de temperatura de punto de rocío recorren horizontalmente de izquierda a derecha como se ilustra en la figura. Y pues bueno, como dice el texto, se dice que la escala es la misma para ambas propiedades, esta y la anterior que expuso mi compañero. Pero sin embargo, nuestra gráfica que nos expresa este parámetro son líneas horizontales que van de izquierda a derecha. Bueno, el siguiente punto es la humedad relativa. Y pues bueno, en una carta psicométrica completa, las líneas de humedad relativa constante son las líneas curvas que se extienden hacia arriba e hacia la derecha. Se expresan siempre en por ciento y este valor se indica sobre cada línea. Como ya hicimos notar previamente, la temperatura de bulbo húmedo y la temperatura de punto de rocío comparten la misma escala en la línea curva a la izquierda de la carta. Pues bueno, como pueden ver, en esta gráfica empieza de una forma de hacia abajo y va de manera ascendente haciendo una curva. Y como se dice arriba de cada línea o en su defecto sobre la línea, nos dice el porcentaje que cada una representa. Humedad absoluta. La humedad absoluta es el peso real de vapor de agua en el aire. También se le conoce como humedad específica. La escala de la humedad absoluta es la escala vertical, en este caso la ordenada, que se encuentra al lado derecho de la carta psicométrica como se indica en la siguiente figura. Y pues bueno, se puede notar que igualmente empieza de forma lineal y va de forma ascendente en manera de curva, con líneas igualmente horizontales. Entalpía. Las líneas de entalpía constante en una carta psicométrica son las que se muestran en la figura 13.18. Debe notarse que estas líneas son meramente extensiones de líneas de bulbo húmedo, puesto que el calor total del aire depende de la temperatura de bulbo húmedo. La escala del lado izquierdo lejana a la línea curva del calor total del aire en kilojoules sobre kilogramos de aire seco en el sistema internacional en BTU sobre libras de aire seco en el sistema inglés. Conclusión. La carta psicométrica es importante porque nos muestran parámetros de medición tales como entalpía, volumen específico, punto de rocío, temperatura, humedad absoluta y humedad relativa. En esta presentación también se vio el posicionamiento de cada una de las gráficas de los parámetros antes mencionados para dar lugar a la carta psicométrica.
Y esas son algunas de las referencias.